¿Cómo aconsejar a una señora que nos dice que una de sus hijas es lesbiana y la otra vive en unión libre? Eso en este programa que es Hablan sus devotos, y adicionalmente les voy a contar nuestra misión en el centro de Colombia y cómo la mirada de las personas reflejaban dos cosas que en esta pregunta también están. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Difícil tarea, muy difícil. Yo no voy a dar el nombre de la señora ni de las hijas tampoco, sino que voy a dar solo la referencia. Es un correo que ella nos escribió. Recuerden que ustedes nos pueden escribir a bajo el auxilio del Padre Pío @gmail.com cuando sean, digamos, cosas así de este tipo, más reservadas, y nosotros vamos después a escucharlos o, en fin, o a leerles y a tratar de responderles. Recuerden que ustedes pueden pedir esta estampa al 320-812-0525, una estampa que ya está bendecida. Esta estampa es para Colombia, no la podemos enviar fuera, lamentablemente. Esta estampa es gratuita y ya bendecida, y la pueden pedir de este modo. Y adicionalmente, los que se suscriban, le den a la campanita y lo compartan, y después de haberse inscrito en el link que está aquí abajo para dar sus datos, ustedes van a estar gratuitamente en la misa de este mes que ya estamos comenzando. Esta misa de súplicas al Padre Pío es muy importante que ustedes estén, y solo es con unos clics, así que no hay por qué negarse a esa gracia. Y adicionalmente, porque no solo ustedes están, sino todos los que reciben este video de parte de ustedes, vean o no vean el video, van a estar en la misa. Así que ya saben, inscríbanse. Somos ya más de 50.000 suscriptores, que a propósito yo agradezco inmensamente por esos 50.000, y ya estamos llegando a los 60.000, y vamos a tener un en vivo dentro de poco para responder varias preguntas que ustedes hacen de distintos tipos, sobre todo una cuestión que yo no puedo dejar pasar, que es sobre la vacuna. Ya ustedes me dejarán en los comentarios si quieren que tratemos de ese tema, pero en todo caso vamos a tener ese en vivo dentro de poco, así que estén muy atentos. Bueno, antes de leer lo de esta señora, les cuento sobre nuestra misión. Recorrimos 4 departamentos, el departamento o el estado, para los que están fuera de Colombia, los estados de Caldas. Hicimos un rosario en el Parque Caldas en Manizales. Luego estuvimos en Pereira, en la Plaza de Bolívar hicimos el rosario, igual que en la Plaza de Bolívar de Armenia. Por tanto, esos son los estados de Risaralda y de Quindío. Y luego llegamos al estado o departamento de Tolima, cuya capital es Ibagué, y allí también hicimos un rosario en la Plaza de Bolívar. Bueno, la misión era difundiendo el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, y gritando por las calles, de casa en casa, en las plazas públicas. Es decir, es un apostolado que hoy, por ejemplo, se lo hemos dejado a los protestantes, pero que la Iglesia fue la que inauguró esa forma de apostolado, de ir de casa en casa, y lo hicimos así con el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, recordando los pedidos que Nuestra Señora hizo y sobre todo la promesa: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Yo les cuento rápidamente. Allí sucedieron muchas cosas. Una de ellas la conté el martes de esta semana, y es que nos negaron la comunión en la boca y nos iban a sacar a la fuerza. Ya el padre llamó a la policía. Bueno, ya está el podcast del martes, ya contó mucho esa historia. ¿Qué sucede? Habían dos cosas que se veían en las personas, además de que muchos nos dijeron que les devolvíamos la confianza, la esperanza por haber hecho eso. ¿Pero por qué? Porque habían dos cosas en los ojos: miedo y orfandad, pero sobre todo orfandad. Miedo no solo por toda esta situación del virus, sino más allá. Y orfandad porque no hay nadie que les hable y hable claramente de la promesa de Nuestra Señora, y que no importa la enfermedad que venga, a haber un triunfo, ni aún en las iglesias. Porque muchas personas tenían un miedo, fruto, ellos mismos decían, de algunos sacerdotes que se habían escandalizado y habían hecho, digamos, se habían ido más allá de lo que debían con esta cuestión del virus chino. Bueno,
¿Qué sucede ahí? Ese miedo que vimos, esa orfandad, era natural, se entiende. Estamos en un tiempo de una crisis tremenda. Los medios de comunicación nos dicen en todo momento las unidades de cuidados intensivos están llenas, el virus avanza, llega la vacuna, es la salvación, bueno, día a día. Aun cuando la cantidad de muertos es muy baja con respecto a otras enfermedades que se descuidaron completamente, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero en todo caso hay miedo, es natural que haya miedo. No es natural que haya esa orfandad, eso sí, pero ese miedo nosotros lo combatimos con la esperanza de Nuestra Señora, confianza. Ella dijo, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, y después de un castigo el mundo tendrá un tiempo de paz, que será ese triunfo. Ahora, ese miedo no se entiende cuando hay confianza, y ese miedo sí se entiende cuando hay orfandad. ¿Y cuál orfandad? Lamentablemente, de nosotros como católicos, de nuestros pastores, pero también de nosotros como católicos, que hemos dejado a los otros, a nuestros hermanos, sucumbir. Las personas no conocen la fe, las personas no practican la fe, y quienes conocen y más o menos practican, hay puntos en los que uno dice, esto no es católico, esa persona lo sabrá. Nadie le dice, por vergüenza, por tibieza, porque ¿qué dirán? El qué dirán. Por complicidad. Eso desde el clero hasta nosotros los fieles, porque es un deber de caridad de todos, y es una de las obras de misericordia enseñar al que no sabe corregir, al que se equivoca. Nadie quiere hacer eso, y precisamente hoy lo que vamos a hacer es eso. Una de las hijas de esta señora es homosexual, es lesbiana. Nosotros podríamos pasar la cosa diciendo, bueno, no sucede mucho, acepta a tu hija, ella se fue de la casa, es que regrese. Ahorita vamos a entrar en ese punto. No, porque ¿dónde está la caridad? A veces nosotros creemos que la caridad es tolerar el pecado del otro. No. Eso lo puede decir, no sé, un obispo, el que sea. Pero no es así, no es la actitud de los santos. El Padre Pío, ustedes ven las historias donde el Padre Pío hasta abofeteaba, gritaba, de todo. O directamente se escondía para no confesar a alguien porque sabía que no se había arrepentido, o le negaba la absolución. Era una actitud fuerte, llena de misericordia, pero si las personas no hubieran tenido eso, no es para todos, pero muchos, y hoy en día yo diría la mayoría de la gente necesita palabras fuertes, algunas palabras mucho más fuertes y algunos hasta bofetadas, porque descuidaron la fe, porque ya no son católicos, de una u otra manera no lo son. Y esa orfandad en la que la gente no sabe ni para dónde echar, estamos en medio de un virus y nadie pensó cómo Dios ve las cosas. El Padre Pío, él de más que lo dijo, y lo leeremos en algún momento, pero aunque no lo haya dicho, él lo vivió. Él se puso del lado de Dios. Se nos olvidó ese detalle. No nos pusimos del lado de Dios. Dios, ¿cómo ve esto? Es una forma en que Dios también nos está castigando. Y no soy yo, Diego Duque, el que dice que Dios castiga. La Sagrada Escritura es la Santa Iglesia la que dice que Dios castiga. Pero aún eso, mucha gente lo pone en duda. O incluso dice, no, Dios no castiga. Es su opinión. La Iglesia, la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo dice lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo, acuérdense esas palabras durísimas contra Betsaida, contra Corazaín. Y nuestro Señor dice, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazaín, creo que también Cafarnaún. Bueno, yo voy a poner aquí la cita tal como es. Pero nuestro Señor dice, más llevadero será el juicio de Sodoma y Gomorra, y Dios no va a juzgar paredes y techos, sino personas. Nuestro Señor Jesucristo, el amoroso Mesías, dice, más llevadero será el juicio de Sodoma y Gomorra que el de ustedes. O sea, lo que les espera a ustedes es un castigo enorme. No, eso no existe. Nadie lo dice, nadie lo predica, pero tampoco hay confianza. Entonces, ¿el virus vino a qué? Es un castigo, pero ¿qué quiere decir? Porque no nos arrepentimos. Todas las personas, como no nos ponemos del lado de Dios, como el Padre Pío hacía, todo el mundo está pensando la vacuna, y aún grandes teólogos, grandes personalidades, la vacuna es la salvación. No, Dios es la salvación. Dios es la salvación. Además que ese asunto tiene un montón de complicaciones que vamos a ver más adelante en el en vivo que vamos a hacer.
Pero, en fin, puede haber, claro, vacuna, lo que quiera, hasta si fuera muy buena la vacuna, bueno, no hay problema, pero no pensamos en eso. Dios se salió de la ecuación. Y ahorita el último informe de la revista Virus dice que el virus se aloja en el cerebro. ¿Cuántos de nosotros sabíamos eso? Es verdad, no es, o sea, ellos están investigando, la investigación está ahí. Dios lo permitió. ¿Dios puede hacer eso? Sí. Es doctrina de la iglesia. Nadie lo dijo. El problema no es en sí mismo, es Dios como ve. Los hombres podían arrepentirse, no se arrepintieron. Los hombres podían volver sus ojos a nuestro Señor, al divino niño, y no lo volvieron. En medio de la Navidad lo que se decía era, el niño Jesús nos va a traer como regalo la vacuna. No, el niño Jesús nos trae la salvación. Y este video ya se está alargando bastante. Es la salvación la que nos trae nuestro Señor, no la vacuna. Ponerle tapabocas, cubrebocas, barbijo, bozal, como le quieran llamar, a las imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo importante es la salud del cuerpo y no del alma. Que dejamos a Dios de lado, que no nos pusimos del lado de Dios. Como Dios ve las cosas. Y esa orfandad estaba en esas almas. Y llegamos a calmar esa orfandad, y a disipar un poco el miedo. Dios va a triunfar y no importa lo que suceda ahorita, enfermedad, problemas, angustias, Dios va a triunfar, Nuestra Señora va a triunfar. Y pensando católicamente vamos a ponernos del lado de Dios en este tema. Dice esta señora, buenos días, pido su ayuda para que pongan en oración a mis hijos, especialmente a mi hija tal. Ella hace más o menos 2 años me dijo que era lesbiana, que es lesbiana, ¿no? En octubre 30 de 2020 tuvimos una pelea y ella se fue de la casa para donde mi hija mayor. Ese día me dijo que cuando era pequeña había sido abusada. Yo no le creí y ella se fue destrozada, o sea, es una situación muy complicada. Desde ese día yo empecé a rezar el rosario. Gracias a Dios que eso le produjo ese deseo. Me confesé y renuncié al pecado. Importantísimo esto. Y estoy en mi proceso de conversión y voy a iniciar mi proceso de consagración a Jesús por María. Tengo 45 años y llené mi vida de pecado todos estos años. También pido su oración por mi hija mayor, ya que ella apoya las ideas de la homosexualidad. Ella vive en unión libre y está alejada de Dios. La última batalla, dice Nuestra Señora de Fátima, bueno, dice la hermana Lucía en base a Nuestra Señora, era contra la familia. El movimiento de los feministas es contra la familia. El aborto es contra la familia. El eutanasia es contra la familia. La revolución homosexual es contra la familia. Pero vamos más atrás. La educación sexual es contra la familia. El uso de los anticonceptivos es contra la familia. Y otra cosa que va contra la familia es el divorcio. O sea, el demonio atacó a la familia por todos los frentes. La pornografía. Esa revolución sexual que hoy hay. Las modas. O sea, la familia fue atacada desde abajo hasta arriba, desde la derecha hasta la izquierda, desde lo profundo hasta lo exterior, todo. Y la cuestión es que esta señora nos lo dice, ella vivía en pecado, entonces claro, en medio de ese vivir en pecado, su hija es violada, luego ella dice que no le cree eso, ella está destrozada, parte de ese lesbianismo de ella es porque ella está destrozada, o sea, es un problema afectivo, pero más que un problema afectivo es un problema del alma y eso no está resuelto. Eso no está resuelto. Es decir, todos fueron como que partícipes de ese pecado. Ella entiende, y yo sé que esta señora que nos escribe entiende que mucho de lo que sus hijas han hecho es responsabilidad suya. ¿Es difícil escuchar eso? Sí, pero vamos a hablar claro. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, de darles ejemplo. Si ellos empiezan a torcer, nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible por salvarlos. ¿No podemos ya hacerlo? Rezar. Pero tenemos que hacer hasta que Dios nos pueda decir, tú hiciste lo suficiente y rezaste. El resto fue rezar. Santa Mónica. Le argumentaste, le hiciste aquello, bueno. Luego ella se fue a la casa. Aquí entra un punto complicado.
Porque hoy cuando hay una discusión así se dice no, hay que tolerar a los hijos, etcétera, etcétera, no llegar hasta ese punto. No rechacemos nuestros hijos. Yo creo que en una generación como la de hoy hay que tener cuidado de cómo se hace, pero no puede dejarse de hacer. Nosotros tenemos que mostrar de manera evidente el rechazo al pecado. Esa manera evidente puede, digamos, no llegar hasta ese punto, pero tiene que ser un rechazo tal que no haya duda de que nosotros estamos rechazando ese pecado de nuestros hijos, o de nuestro esposo, de nuestra esposa, de quien sea, o de nosotros mismos también. Porque si no, y en este caso de la homosexualidad, porque si no, nosotros no estamos, ¿cómo decir? Estamos diciendo que es malo o creyendo que es malo, pero no lo manifestamos. Porque más que su hijo es Dios. Y yo quiero que Dios habite en el corazón de mi hijo, no al demonio. Y tengo que dejarlo claro. Y ahí es donde yo vuelvo a lo que toqué al inicio, la caridad que es. No, es que si se le dice eso es fuerte, no hay caridad. No, es todo lo contrario. La caridad es mostrar el horror del pecado. Esa es la caridad. Entonces, si yo quiero hacer caridad con una persona así, le tengo que mostrar que es malo. O sea, lo mejor cuando una persona, digamos, es homosexual y demás, además de rezar, de ayudarle, de comprenderle, porque también es un dolor, o sea, el homosexualismo no es algo normal. Eso lo tenemos que entender. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos, aún sin ser católicos y psicólogos antiguos, porque hoy ya hay un régimen sobre esa cuestión muy complicado. Pero doctores que dicen que, inclusive aquí mismo en Medellín, un psicólogo que decía, bueno, yo he tratado un montón de homosexuales, públicamente no se dice eso, de que hay homosexuales que se están tratando, pero él decía, hace años atrás, a uno de los compañeros nuestros le decía, yo he tratado ya más de 700 homosexuales que piden ayuda, porque es que todo el movimiento homosexual, porque es que todos los medios, porque es que todo el mundo, inclusive hasta ha llegado a ciertos clérigos que dicen, no, hay que aceptarlos, hay que respetarlos, hay que no sé qué, ellos también son hijos de Dios, así como son, etcétera, etcétera. Ellos buscan ayuda, pero si usted les está diciendo, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien, al final la persona dice, bueno, yo tengo que estar bien, pero ¿por qué me siento tan vacío, tan triste? ¿Y por qué a veces pienso en suicidarme? O simplemente en entregarme a esta vida y vivir en medio de la tristeza y ya. Porque nadie le dijo que estaba mal, pero de la manera que hay que decirlo, con la caridad, ponderado, etcétera, etcétera. Todo lo que eso implica. Pero decirle, estás mal. Afectivamente estás mal, pero tu alma está mal. Nuestra Señora te mira con una gran tristeza porque te entregaste al pecado. Si vives en castidad, Dios te amará mucho más. Porque como más es la prueba, más es el amor. Más es el sacrificio, más es el amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea que la mejor y la más grande de las misericordias es nosotros volver los ojos a esa persona y decirle, es un pecado, hija, estás pecando. Es muy difícil, es muy duro, sí, pero estás pecando. Te estás haciendo daño, estás sufriendo. No, yo estoy bien, no sé qué, déjame vivir. Te estás haciendo daño, estás sufriendo. Y es así. Vivir en pecado no nos hace felices. Ella está haciendo lo que hay que hacer. Penitencia, oración, conversión. Empiece por usted. Y así todas las madres, padres que tengan una situación similar o de cualquier otro tipo. No importa. Empezar por nosotros, corregirnos a nosotros y de ahí hablar con nuestros hijos. Decirles, hijo, hija, esposo, lo que sea. Yo te amo profundamente, entiendo tu dolor, entiendo tu sufrimiento, entiendo el pecado en el que estás viviendo. O sea, vives en un pecado, vives en medio de sufrimiento, vives en medio de angustia, así tú no quieras aceptarlo. En lo profundo de tu corazón sabes que es así. Aún sin que aceptes que sea un pecado, estás sufriendo. Y luego, si aceptas que es un pecado, o en todo caso porque crees en Dios, estás sufriendo y estás haciendo sufrir a Dios. Yo no puedo aceptar lo que tú crees que eres, porque no lo eres, porque no eres feliz. Y si yo te acepto, te voy a hacer un daño ahora y eternamente. Muy bien, vamos a terminar acá, vamos a ver, seguramente me quedan muchas cosas en el aire, hay que ver todo en su conjunto.
Pero bueno, recuerden que pueden pedir la estampa, inscribirse en la misa y que el like es pedirle al Padre Pío su bendición, la necesitamos. Mucha confianza pues para estas personas que sufren, para esta señora que nos pide este consejo. Rezar los unos por los otros, la perseverancia, o sea, no es que nosotros seamos impolutos, todos pecamos, pero ya que pecamos, hay que pedir por los otros. Recuerden lo que el Padre Santiago Mazo nos decía en los videos que hicimos sobre la comunión de los santos. Y el Padre Pío nos lo dijo también unas semanas atrás. Es más fácil para los hombres en esta tierra rezar los unos por los otros. En el cielo los santos ya están en una tal felicidad que ellos rezan por nosotros también. Pero nuestro dolor lo comprenden mejor los otros hombres. Así que hay que rezar los unos por los otros. Los hijos protegidos del Padre Pío que nos ayudan con sus donaciones, pues lo hacen de una manera más excelente, rezan y no solo oran, sino que muestran sus obras, como dice Santiago, el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con las obras. Porque ¿de qué sirve la fe sola? La fe sola no salva. La fe con las obras sí me salvará. Muy bien, terminamos acá. Y que el Padre Pío, bueno, a él le pedimos que sea el que nos aconseje, que nos haya iluminado estas palabras. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.